Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Leemos así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, ande, y justicia en la tierra. El verso 6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Puede repetir conmigo esa última frase? Jehová, justicia nuestra. Ayúdeme a orar. Padre, gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias, Señor eterno, porque sabemos que tu palabra es bendita, amado Dios. Pedimos y apelamos a tu Santo Espíritu para que seas tú, Dios poderoso, hablándonos a través de esta palabra, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento para atesorarla, para ponerla por obra. Amado Dios, bendice, Señor, cada familia que se hizo hoy presente, Dios eterno. Ayúdanos, Señor amado. Queremos agradarte, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad. Por eso es que el salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por camino de rectitud. Señor, te damos gracias y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y puede tomar su lugar, su asiento. Gloria a Dios, pero no deje de adorar a Dios. Amén. No deje de exaltar el precioso nombre del Señor. Y quiero predicarle en esta tarde bajo el tema Jehová Tsidkenu. Ay, 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 ay. Déjeme repetirlo otra vez. Jehová Tsidkenu. Ay, Dios mío. ¿Qué significa Jehová, justicia nuestra? Y quiero que meditemos en este nombre. Es uno de los nombres poderosos de Dios, ¿verdad? Más transformadores que podemos estudiar en la escritura. Aleluya. Y ese nombre aparece en la única vez que lo vemos, es aquí en esta porción de la escritura, en Jeremías. Y revela ese aspecto fundamental de Dios, porque Él es quien nos justifica, Él es quien nos restaura, Él es el que pone, hermano, en nosotros todo lo bueno que existe dentro de nuestro interior. Es porque Dios lo ha depositado. Así que el nombre en sí es una palabra compuesta de dos vocablos hebreos. Sabemos que Jehová es el nombre personal de Dios y la palabra Tsidkenu significa justicia. Por eso es que podemos decir nosotros entonces que Jehová es justicia nuestra. Y cuando nosotros vemos entonces que se le llama a Dios justicia nuestra, significa que Él o de Él viene nuestra justicia. Déjeme ver si me está entendiendo. O sea que la fuente de nuestra justicia proviene de Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser justificado delante de los ojos de Dios. No hay obra humana que se pueda hacer para recibir justicia. No hay sacrificio humano que el ser humano pueda hacer para alcanzar esa justicia delante de los ojos de Dios. No hay nada que los seres humanos podamos hacer para vernos justificados delante de los ojos de Dios. La justicia viene de Él, la justicia proviene de Él. Estamos siendo aceptos por Él. Aleluya. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que nos hace a nosotros vernos justos delante de su presencia. ¿Alguien entiende eso? Así que cuando nosotros repetimos esta palabra, este nombre que nos identifica el carácter de Dios, y decimos Jehová Tsidkenu, estamos diciendo Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia, de Él proviene nuestra justicia. Aleluya, en Él somos justificados. Bendito el nombre del Señor.
Está aquí. Entendemos esa parte. Por eso es que Efesios nos dice que por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que usted y yo nos vemos justificados ante los ojos de Dios, simple y sencillamente porque hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Está aquí. Me le quita un poco de eco o de efecto de lo que tiene. Gracias. Aleluya. Está aquí. Entendemos eso. Entonces sabemos nosotros que por gracia hemos sido salvos. En cuanto usted confesó, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice que será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesas a Cristo, si le aceptaste como único y suficiente Salvador, entonces eres justificado delante de los ojos de Dios. Ahora todo el récord malo que tú tenías, ay Dios mío, todo el récord pasado que tú tenías, todas las cosas malas que tú habías hecho en tu pasado, en cuanto a a Cristo, dice que todo aquel récord fue borrado, es quitado. Ahora somos vistos justos delante de los ojos de Dios y no por nuestras obras. Ay, alguien entiende eso. No son nuestras obras las que nos justifican delante de su presencia, es su gracia, es la sangre del Cordero que nos limpió de todo pecado. Oh, gloria a Dios. Y eso me encanta, porque entendemos nosotros entonces que no hay nada en nosotros que podamos hacer para alcanzar redención. Ay, Dios mío, déjeme ir para allá, hermano. Aleluya, no hay nada, hermano. Dele un codazo al que está ahí serio a su lado y dígale: no hay nada. No hay nada que tú puedas hacer. Oiga, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar redención, para alcanzar salvación. No, oiga, no tenemos que irnos de rodillas, hermano. No hay sacrificio que valga. Antes, cuando estábamos en la iglesia universal, usted se iba de rodillas, hermano, para obtener gracia delante de los ojos de Dios, para alcanzar el perdón, para alcanzar la misericordia. No hay sacrificio que valga. No hay sacrificio por hacer. Hebreo nos dice que hubo un solo sacrificio de una sola vez y para siempre, que Cristo entró a ese lugar santísimo e hizo el sacrificio de una sola vez y para siempre. Así que en cuanto a salvación, usted y yo no tenemos nada que hacer o méritos que nosotros podamos obtener o ganar para alcanzar la salvación. En cuanto a salvación, no hay nada que hacer. Dele un codazo al que está al lado suyo y dígale: no hay nada. No hay nada que hacer en cuanto a salvación. Ay, hermano, pero si usted quiere ministerio, ahora sí. Si usted quiere, hermano, las bendiciones de Dios, si usted quiere las promesas de Dios, las promesas de Dios todas tienen principios. Y si nosotros quebrantamos los principios, anulamos las promesas. ¿Alguien entendió eso, mi hermano? O le explico más despacio. Las promesas de Dios tienen principio. Aleluya. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Ahora sí, hermano. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oiga, entonces les digo y les explico que las promesas de Dios, que hay muchas, diga conmigo, hay muchas. Hay muchas promesas en la escritura que Dios tiene para mí. Pero cuando las promesas son dadas por Dios, dice que cada promesa conlleva principios o tiene principios. Y si tú y yo quebrantamos los principios, anulamos entonces las promesas. No, déjeme ver si alguien me está entendiendo. Aleluya. Hay promesa para ti, mi hermano. Hay promesa para nosotros en la escritura. Pero si nosotros no vamos por los principios,
Ay, 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 ay. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es un principio bíblico establecido en la palabra, pero que dice: cree en el Señor Jesucristo, avanza en las promesas de Dios, crea lo que Dios ha hablado. Y cuando Dios dice que si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa, hay un principio que guardar. Pero si yo me aparto, si yo niego la fe, entonces no veré la promesa de Dios cumplirse en mi casa, sobre los míos, porque hay un principio que tengo que cumplir. Y ese es, hermano, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero si tú no crees, ay, Dios mío, entonces la promesa no se va a cumplir. Ahora, lo que yo quiero decirle es que cuando la Biblia nos dice a nosotros que Jehová es nuestra justicia, la justicia de Dios no se compara con la justicia de los hombres. Ay, 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 ay. La justicia de Dios contrasta plenamente y totalmente con la justicia de los hombres. Lo que para nosotros es justo, para Dios no lo es. Lo que para los hombres es justo, para Dios no lo es. Lo que para los hombres es injusticia, para Dios es juicio. Para lo que hay alguien entiende eso, para lo que la humanidad ve como juicio, para Dios es justicia. Ay, 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 ay. Alguien está entendiendo en esta tarde. Aleluya. Entonces me encanta porque cuando Dios nos enseña que Él es nuestra justicia, entendemos entonces nosotros que no hay nada en nosotros que podamos hacer para alcanzar esa justicia. Ese es el primer punto que quiero establecer como base de este mensaje. Aleluya. Así que vemos nosotros que hay dos justicias entonces. ¿Está conmigo? Hay dos justicias entonces: la justicia de Dios y la justicia según los hombres. La justicia de Dios es la que es perfecta. La justicia de Dios es la que es íntegra, es la que es honesta. Pero la justicia de los hombres es la que es justa según sus propios pensamientos, es lo que es justo según sus propias ideas, es lo que es justo según sus propias convicciones. Pero la justicia de Dios es la que es íntegra, perfecta y que no tiene corrupción. Ay, Dios mío. La justicia de los hombres lleva corrupción. La justicia de los hombres está tergiversada. La justicia de los hombres está corrompida. La justicia de los hombres, hermano, no hay equidad. Porque cuando hablamos de justicia, estamos hablando de equidad. Cuando hay justicia, estamos hablando de balanza. Cuando en la Biblia se plasma la justicia de Dios, rápidamente en nuestra mente visualizamos una balanza. Y la balanza de Dios está equilibrada. La balanza de Dios está nivelada. La balanza de Dios es recta. Pero la justicia de los hombres, la balanza de los hombres siempre se inclinará hacia un lado. Siempre se inclinará a sus propios beneficios. Así que la justicia de los hombres, alguien que pueda entender eso, la justicia de los hombres es corrupta. La justicia de los hombres no es íntegra, pero la justicia que viene de lo alto es perfecta, es santa. Aleluya. Y siempre será para nuestro beneficio. En cuanto a lo que Dios establece para nosotros, ya lo expliqué la vez pasada, no lo que nosotros creemos que nosotros necesitamos, sino lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Así que me encanta porque en la teología nos enseña tres aspectos de la salvación. Dice que la justificación, la regeneración y la santificación. Las dos últimas son progresivas, pero la justificación es inmediata. Mientras usted aceptó a Cristo, lo confesó como su Salvador, aquella justificación es inmediata. Ay, Dios mío, el que antes robaba ya no roba. El que antes hablaba malas palabras ya no maldice. El que antes hacía cosas indebidas hoy ya no las hace. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha sido justificado delante de los ojos
hijos de Dios. Y eso, amado hermano, es las obras de las que habla Santiago. Porque aunque Efesios nos dice que por gracia sois salvos, que no hay obras que podamos hacer para nosotros alcanzar la salvación, viene Santiago y nos dice: muéstrame tu fe por tus obras. O sea que si tú tienes fe, tú tienes obras. Ay, Dios mío, si tú tienes fe, tú tienes obra. Y aclaro esto: hacemos obra no para ser salvos, hacemos obra porque ya somos salvos. Yo me aparto del pecado porque soy salvo, no para hacerlo. Yo dejo las cosas indebidas no para ser salvo, sino porque ya lo soy. Aleluya. Yo hago las cosas que agradan a Dios, no para recibir la salvación, sino porque ya la tengo. Porque ya la tengo, porque ya me pertenece, Él ya me la dio. Por eso me aparto, por eso me abstengo de hacer las cosas indebidas. Esas son las obras que el creyente verdadero muestra. Las obras, aleluya, que no son para salvación, sino que muestran tu salvación. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. Entonces déjeme entrar a la palabra de Dios, al texto que leímos. Porque Jeremías nos dice que vendrán tiempos. Oiga, vendrán tiempos en donde Dios levantará un renuevo justo. Aleluya. Que traerá justicia y equidad a la tierra. Y habla, hermano, entonces, y dice: porque Jehová es justicia nuestra. Y si nos vamos al contexto de la historia, vemos que en el tiempo de Jeremías, diga conmigo, había crisis espiritual. Ay, Señor, había crisis espiritual. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había dejado a Dios. El pueblo se había alejado de Dios. Le había dado la espalda a Dios. Aleluya. Y el Señor dijo: traeré juicio. Oiga, y me encanta porque el profeta Jeremías es uno de los profetas, hermanos, más sufridos del Antiguo Testamento. Es más, algunos comentaristas lo identifican como el profeta llorón. No voltea a ver a nadie. Aleluya. El profeta llorón. ¿Por qué? No porque era débil, no porque era un hombre sin carácter, sino por el contrario, era un hombre sensible a la presencia de Dios. Y cuando él veía la calamidad del pueblo, él lloraba, él se lamentaba por la condición de ellos. Oh, alabado el nombre de Dios. Aleluya. Y cuando viene Jeremías a vivir la crisis de la época del pueblo de Israel, él se quebranta ante Dios al ver la condición de ellos. Porque aún el tema del libro es el amor inmutable de Jehová hacia su pueblo apóstata y su tristeza por la condición de ellos. Ese es el tema del libro de Jeremías. Y cuando yo vengo a ver entonces que Dios, el amor de Dios, hermano, no cambia. Ay, 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 ay. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no se muta, no cambia, no. Él dice que no hay mudanza, no hay sombra de variación en Él. Aleluya. Si Él te escogió, si Él te apartó, su amor sigue siendo inmutable. Su amor no cambia, su amor permanece por los siglos de los siglos. Pero aquí viene lo bueno. Sí, hermano, porque cuando yo vengo a ver en ese tiempo, hermano, había profetas buenos y profetas malos. O había profetas y falsos profetas. Y los falsos profetas hablaban verdades a medias. Y yo le dije a los alumnos cuando estaba dando esta clase, les dije: cuando los profetas dicen verdades a medias, son mentiras completas. Porque no podemos agarrar parte de la palabra y la otra parte no hablarla. No podemos tomar lo que no conviene y lo que no me conviene lo hago a un lado. Aleluya. Eso es una mentira completa. Eso fue lo que hizo Satanás en el Edén con Eva. Le dijo una verdad a medias. Está aquí. Le dijo una verdad a medias. Y le dijo que no, Dios les dijo que de ese árbol no deberían de comer. Ay, ay, ay. Y viene con una verdad
a medias. Y los profetas de ese tiempo hablaban verdades a medias y decían: nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, el pueblo apartado. Dios prometió estar con nosotros. Dijo que ningún enemigo nos iba a hacer frente todos los días de nuestra vida. Aleluya. Que si venía un enemigo a atacarnos, vendrían por un camino y por 7 caminos saldrían huyendo. Esa era una verdad, pero les faltaba describir la siguiente parte. Les faltaba describir la parte donde: si ustedes permanecen cerca de Jehová, todas estas bendiciones serán para ustedes. Bendito serás en el campo, bendita tu canasta de amasar, bendito el fruto de la tierra, todo lo que toque será prosperado. Esa es la bendición de Dios, esa es la promesa de lo alto. Aleluya. Pero dice: si tomares a Jehová tu Dios como el único Dios de tu vida, todas estas bendiciones serán sobre ti. Y los falsos profetas, hermanos, le decían al pueblo: estas bendiciones son para nosotros, sí, pero se les olvidó la otra parte, donde tenían que serle fiel a Dios. Donde tenían que caminar conforme la voluntad de Dios, donde tenían que hacer las cosas como Dios les había dicho que las hicieran. Oh, bendito el nombre de Dios. Así es que en este tiempo que vivimos, hermanos, nos diferencia mucho en aquel tiempo. Abróchese el cinturón, dije. Este tiempo en el que estamos viviendo no diferencia mucho en el tiempo antiguo. Amado hermano, había crisis espiritual. Habían falsos profetas que se levantaban para engañar al pueblo. Había cosas, hermanos, que el diablo levantaba para querer apartar al pueblo del propósito de Dios. Pero yo te vengo a decir en esta tarde que aquellos profetas, en medio de esa crisis espiritual, pudieron testificar y decir: Jehová Tsidkenu, Jehová es la justicia nuestra, Jehová levantará nuestra bandera de victoria, Jehová nos ayudará, aunque nos va a procesar, pero Él nos ayudará, porque es Jehová Tsidkenu, que es la justicia nuestra. Entonces me encanta porque Jeremías y algunos de los otros profetas que se levantaron en ese tiempo, como el profeta Habacuc, que fue uno de los profetas contemporáneos de Jeremías. Aleluya. Dice la escritura que Habacuc también tenía un conflicto dentro de su interior. Como no nos pasa a nosotros, hermano. A veces nos pasa que a veces no entendemos el obrar de Dios. A veces no comprendemos cómo Dios trabaja. A veces no entendemos el por qué Dios hace tal cosa o parece que Dios no hace nada. Porque el profeta Habacuc viene con una interrogante delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo clamaré por justicia y tú no oyes? Y parece que tú no escuchas. ¿Hasta cuándo? Ay, Dios mío. Y parece ser que nuestras oraciones fueran similares a las de Habacuc. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero a veces nuestras oraciones se parecen a las de Habacuc. Y preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a contestar o vas a responder? Ay, ay, ay. ¿Hasta cuándo vas a contestar tocante a mi queja? Ay, Dios mío. Y viene esa queja delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y déjame te digo algo, que cuando Dios parece que está guardando silencio, hay alguien que crea eso, que parece que Dios está guardando silencio. Parece que Dios no está haciendo nada. Parece que Dios está ajeno a mi problema. Parece que Dios no entiende lo que estoy sufriendo. Déjeme decirle que cuando Dios está guardando silencio, no es porque está quieto, es porque Él está haciendo algo, es porque Él está obrando, es porque Él está trabajando, Él está haciendo algo. Él ya tiene un plan perfecto para nuestra vida. El Dios que yo le sirvo no se saca nada de la manga. No. No dice: ay, mi hijo
hijo cayó en problemas y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo saco de esa situación? No, el Dios que yo le sirvo, hermano, Él ya tiene un plan perfecto. Cuando la humanidad pecó, Él no se sacó de la manga nada. Él tenía un plan perfecto. Él ya tenía la redención para la humanidad. Él ya tenía el cordero apartado para el sacrificio, para el holocausto. Él ya tenía el plan trazado para la redención de la humanidad. Y ellos se vistieron de su propia justicia. No volteé a ver a nadie, pero ellos se vistieron de su propia justicia. Y dice la Biblia que tomaron hojas de higuera y taparon su desnudez, porque la justicia de Dios les cubría. La justicia de Dios cubría su desnudez. Pero cuando ellos pecaron y se apartaron de Dios, hermano, se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ya no estaba la justicia de Dios, estaba la justicia de según ellos. Y vinieron, se taparon, aleluya. Y desde ahí entonces nosotros vemos el primer sacrificio de cordero, donde Dios mata un cordero, Él le quita las pieles y los cubre a ellos de la justicia divina, de la justicia de Dios. Viene y los cubre, no de sus propias justicias que son temporales, porque la justicia nuestra es temporal, pero la justicia que Dios nos da es eterna. Yo no sé si alguien entendió eso en esta tarde. La justicia que Él provee es eterna. Es eterna. Entonces viene Habacuc a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo veré injusticias? Oiga, hermano, en este tiempo en el que vivimos vemos muchas injusticias. Vemos hijos matando a padres. Vemos padres matando hijos. Vemos gobiernos separando familias. Aleluya. Vemos todas estas situaciones que nos rodean. Y muchos de nosotros pudiéramos pensar: ¿hasta cuándo, Señor, traerás justicia? Pero déjeme decirle algo. El profeta Habacuc se quedó muy sorprendido ante la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios no es la respuesta que nosotros... Ay, Dios mío. La respuesta de Dios no es a veces como nosotros la esperamos o como nosotros la queremos. Ay, ay, ay. La respuesta de Dios sorprendió al profeta, porque no era lo que él esperaba. Ay, ay, ay. Viene Dios y le dice al profeta, entonces le dice: está tranquilo, porque yo tengo ya preparado ahí la justicia. Ya tengo preparado algo. Aleluya. Ya tengo preparado el plan de cómo traer justicia al pueblo de Israel. Había algo que Dios había preparado. Ay, Dios mío. Y cuando el profeta Habacuc lo escucha, lo oye, queda más turbado todavía. Queda turbado más en su mente y piensa y dice: Señor, ¿cómo es posible? Porque Dios le dice: voy a usar a los babilonios para azotar a Israel. Voy a usar a este pueblo caldeo para traer juicio a la ciudad de Israel. Oiga, viene Habacuc y le dice a Dios: ¿cómo tú vas a usar? Ay, Dios mío, una ciudad impía. ¿Cómo tú vas a usar a personas que son más perversas que el pueblo de Judá? Porque Judá ha pecado, Judá cayó en transgresión, es cierto, pero aquella nación que tú quieres usar como instrumento es más perversa. Aquella nación que quieres utilizar para azotar a Israel son más malos, son más perversos. Yo te vengo a decir en esta hora que a veces Dios utilizará cosas, hermano, personas aún que nos querrán hacer daño, pero déjeme decirle algo: es para llamar nuestra atención, es para acercarnos más a Él, es para atraernos más a la presencia del Señor, aleluya, y que no nos desviemos del camino, porque el pueblo se había desviado. Y para atraer al pueblo de Israel a la presencia de Dios, para atraer al pueblo de Israel ante su presencia, Dios iba a usar una nación impía. Ay, 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 ay.
A veces el Señor usa piedras. Ay, Dios mío, alguien entienda eso en esta tarde. A veces Dios usa piedras, hermano, aleluya, para que se nos atranquen en el camino. Y usted dice: ¿por qué esta persona trae mal contra mí? ¿Por qué esta persona no me quiere? ¿Por qué esta persona quiere hacerme daño? ¿Por qué esta persona siempre está en contra de mí? Ay, dígale a alguien: es para pulirte, es para formarte, es para hacer de ti mejor criatura. Aleluya, es para levantar el nombre de Dios en alto a través de tu vida. Alguien que lo crea, alguien que lo abrace. Aleluya. Situaciones que llegan a nuestras vidas que usted no las entiende. Y usted dice: Señor, si yo estoy todos los días en el templo. Ay, Dios mío. Señor, si yo estoy todas las vigilias y las oraciones. Ay, porque estas cosas no le pasan al hermano más carnudo de la iglesia. Parece ser que a él le va mejor que a todos. Ay, Dios mío. Ay, parece que él está más prosperado que todos, ¿no? Ay. Alguien, hermano, que pueda creer eso y decir: es que a mí me están puliendo, es que a mí me siguen formando, es que conmigo siguen trabajando. Aleluya. Y mientras Dios trabaja conmigo, amado hermano, aleluya. Ay, Dios mío. Yo decía: a veces huimos de personas difíciles. No volteé a ver a nadie. Estas no están aquí, hermanos, se quedaron allá en Roma, China, por allá. Pero cuando usted está cerca de personas difíciles, usted quiere salir huyendo. ¿Sí o no, hermano? Es sincero conmigo. No es el hermano del amor usted. Es el hermano del amor. No, hermano, usted y yo queremos salir corriendo. Cuando hay personas difíciles cerca de nosotros, usted quiere salir corriendo de ahí. Pero déjeme decirle algo, hermano. Usted sale corriendo de ahí y en la esquina lo esperan tres. Sí, porque usted dice: no, yo me voy de esa iglesia porque ahí Panchita me hace la vida imposible. Hermano, se va para la iglesia del amor. Y en la iglesia del amor no solamente se encontró a Panchita, sino a Pancracia, a Pánfila y a Petronila. Ay, Dios mío, hermano, está aquí, hermano. No le huya a los problemas. No le huya a las personas difíciles. Ay. Ay, Dios mío. Diga, me están formando. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Así que las lijas son para tallarnos. Las personas difíciles son para darnos forma. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y si usted le está huyendo a las personas difíciles, hermano, entonces quiere decir que usted nunca va a ser formado. Usted nunca va a ser trabajado por Dios. Aleluya. Usted nunca va a ser procesado por Dios, porque le huye a los procesos. Y mientras usted le huye a los procesos, las promesas se detienen. Dice: yo tengo promesas para pero le hace falta una pulidita. Déjeme mandar a las 3P. A la Pancha, Pancracia y Pánfila. Y vienen las 3 y le caen encima, hermano. Y usted dice: ¿y ahora para dónde me hago? ¿Para dónde corro? Dice Dios: ahí te quiero. Ahí te quiero. Procesando tu vida. Limando asperezas, limando pedazos. Ay, Dios mío, porque hay pedazos que nos deforman y Dios tiene que venir con lijas a darnos forma. Oh, alguien que pueda entenderlo y pueda decir conmigo: no huiré de los procesos, no voy a huir de los procesos, me enfrentaré a las situaciones de la vida. Aleluya. Y con la gracia de Dios, con Jehová sí que no obtendré la victoria, porque Él es Jehová, justicia nuestra. Alguien que se lo dé fuerte a Dios, entonces, que haya entendido que los procesos que llegan a nuestra vida, hermano, no son para derribarnos,
que las situaciones que acontecen en nuestra vida no son para opacarnos. Oiga, aleluya, son para hacer brillar el rostro de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos eso, ya usted no le oye a Panchita, ni a Pánfila, ni a Pancracia. Y Habacuc lo entendió y dijo: tú vas a usar a la nación impía para azotar a Israel. Tú vas a usar una nación que es más perversa que nosotros para azotar a Israel, para sacudirnos el polvo, la polilla, para sacudir en nosotros aquellas cosas que se nos pegaron. Oiga, hermano, ay, 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 hermana, ay, 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 eso duele porque los procesos, hermanos, no nos gustan. Las personas difíciles no nos gustan. Las circunstancias adversas tampoco nos gustan. Aleluya, pero son necesarias. No le huyas a las tormentas, no le huyas a los procesos. Son cosas que Dios utiliza en la vida del creyente para levantar el nombre de Dios en alto, para mostrar que ahí hay un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios, y que Dios pueda decir: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Uno verdadero, que no importa lo que levante la circunstancia, permanece fiel, permanece firme. Así que Habacuc lo entendió y dijo: bueno, tú vas a usar a esta nación perversa, está bien, pero Dios le dijo: tranquilo, porque para ellos también tengo justicia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, para ellos también tengo justicia. Ya dije que la justicia de Dios es muchas de las veces juicio para las naciones. Así que había un juicio para la nación babilónica también, que iba Dios a utilizar para azotar a Israel. Pero iba a haber un tiempo en el que Dios les iba a dar a ellos, y dijo: espera la promesa, aunque tardare. Ay, Dios mío, aunque tardare un poco de tiempo, dice: espérala, porque no tardará, ha de llegar. Y el profeta Habacuc entendió eso y dijo: en mi guarda estaré y en Jehová esperaré la señal que él me ha de decir. Así que de aquí nadie me mueve. Yo no sé si alguien lo pueda gritar: en mi posición nadie me mueve, nadie me quita, aleluya, nada me mueve, porque el que me colocó ahí se llama Dios. Oiga, y no estoy hablando de títulos, ni cargos, ni posiciones. Yo estoy hablando de la posición espiritual en Cristo, que te dio como hijo suyo, que te dio autoridad y que te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y en esa autoridad que Él me dio, que Él me posicionó, ningún viento contrario, ningún viento del diablo me quitará a mí de mi lugar. Ninguna circunstancia me va a mover de mi lugar en Dios. ¿Está aquí? ¿Entendió eso? Entonces, hermano, dice entonces la Biblia que el profeta Habacuc dijo: en mi guarda estaré y allí esperaré lo que se me ha de decir tocante a mi queja. Entonces voy a estar seguro, voy a estar parado, firme, voy a estar esperando en la promesa de Dios, que dijo: aunque parece ser que va a tardar, pero no ha de tardar, llegará. Parece ser que se tarda, pero espérala, porque aunque tardare, llegará. Yo no sé cuánto tiempo tú has esperado, pero el Señor te sigue diciendo: espera, sigue vigilando, sigue orando, sigue clamando. Alguien que pueda adorarle, sigue exaltando mi nombre, sigue avanzando en fe, sigue creyendo en mis promesas. Alguien que pueda abrazar esa promesa de Dios para su vida y pueda decir: en mi guarda estaré. Ay, 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 ay. Pero me encanta porque el profeta sigue diciendo y dice: bueno, aviva tu obra. Ay, Dios mío. Sí, hermano, porque cuando pasan situaciones adversas, no voltea a ver a nadie, pero el rostro de los creyentes se opaca.
Ay, Dios mío, el semblante de algunos se nos decae porque la lucha es mucha, la prueba es mucha, la circunstancia es demasiado, aleluya, que tiende a nosotros a debilitarnos, que tiende a apagar el fuego de Dios en nosotros. Por eso el profeta Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos adversos, hazla conocer, que tu obra se avive, aviva mi interior, aviva mi corazón, que en medio de la adversidad aún todavía pueda tener el fuego de Dios encendido dentro de mi interior. ¿Está conmigo? Y mire, Jeremías fue uno de los profetas más perseguidos. Y algunos comentaristas dicen que si los ministerios se midieran por popularidad, que Jeremías fuera el profeta más fracasado de la historia, porque él no tuvo seguidores. Nadie lo oía, nadie lo escuchaba. Por más que clamaba, por más que hablaba, por más que predicaba, por más que profetizaba, dice que nadie lo oía, nadie lo escuchaba. Es más, todos lo aborrecían, aleluya, porque lo llamaban traidor. Era un hombre que profetizaba que se rindieran a los babilónicos, y venía a Judá y decía: eres un traidor. Ay, ay, ay. Porque los profetas reales no son muy populares. No. Como que los oídos se quieren cerrar. Aleluya, porque los profetas de este tiempo, los buenos profetas, los profetas de Dios, no son muy populares, no tienen muchos seguidores. Aleluya, pero si vamos del bando contrario, los pseudo profetas, los falsos profetas, los siguen multitudes. Aleluya. Y yo te vengo a decir en esta hora que levantes tus ojos al cielo, que pidas a Dios discernimiento. Aleluya, porque estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, escrito está que muchos falsos profetas se levantarían en nuestros tiempos para confundir a su pueblo, para confundir a su iglesia. Ay, 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 aleluya. Pero los verdaderos profetas no son muy populares en este tiempo. Mire, hermano, hay una preocupación grande como pastores de una iglesia, porque el pueblo anhela por profecía, y muchos andan detrás de profecías, y muchos van detrás de profetas que muchas de las veces ni son profetas de Dios, y dicen: así dijo Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Ay, 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 ay. Debería de haber temor dentro del corazón cuando hablemos nuestros labios y digamos: Jehová dijo, cuando Jehová no ha dicho nada. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Déjenme hablarlo, porque tiene que haber advertencia en el pueblo. Y que digan, y que no diga usted: es que a mí nadie me advirtió, es que a mí nadie me lo dijo. Hermano, he conocido profetas, ay, Dios mío, que ministran matrimonios. He conocido, hermano, y esto no me lo ha contado nadie, yo lo he visto con mis propios ojos, que han ministrado matrimonio, y la profeta termina quedándose con el hombre de la que está aconsejando. Está aquí. Esto es real, hermano. Eso no me lo contó nadie. Yo lo vi. Ay, 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 ay. Ay, Jehová de los ejércitos. Mujeres ministrando matrimonios, hablando con el fulano a las 2, 3 de la mañana y diciendo: no se preocupe, mi hermano, que Dios va a restaurarle el matrimonio. Hermano, ay, Dios mío, ay, Dios mío. No quieren hablar conmigo. Pero eso ha sucedido así, mi hermano. Por eso es que nosotros somos una pareja que ministramos, el pastor a los varones y yo a las mujeres.
Usted nunca me va a ver en mi teléfono. Usted se lo puede agarrar, hermano, y escudriñar todas las redes sociales de mi teléfono, y nunca va a haber una conversación con uno de los hermanos a las 11, 12 de la noche o 1 de la mañana. No, déjeme ir más para allá, porque Dios está cortando ahí. Tampoco es correcto que una mujer sola se suba al carro de un hombre solo. Eso era en el siglo pasado, pastor, allá en el tiempo de su abuelita. Pero ahora todos hacen lo que quieren. No, hermano, el diablo no está jugando. Si tú quieres, hermano, la gracia de Dios, el favor de Dios, no juegue con el pecado. Ay, Dios mío, no coquetee con el diablo, porque el diablo no juega. Porque el diablo, hermano, estará ahí. Ay. Y dijo alguien: el hombre se estopa y el diablo prende el fuego. Ay, alguien que quiera hablar conmigo. Y esa no es de la época del siglo de mi abuelita. Eso está en la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando José fue tentado por aquella mujer, aleluya, dice que él salió corriendo, no pensando y diciendo: ay, voy a quedar mal con el jefe. Dijo: no le fallaré. No le fallaré a Jehová mi Dios. Ay, aunque parece que nadie te ve, hay un ojo que te ve. Aunque parece que nadie se va a dar cuenta, pero hay un ojo que te está viendo. Y es Jehová justicia nuestra, que no tomará por inocente al culpable. Ay. Santo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero eso es así, aquí y en China y donde usted vaya. Entonces, hermano, si yo le contara a Carlito todo lo que estos ojitos han visto en mi caminar con el Señor, hermano, usted se quedaría sorprendido y dijera: ¿cómo es posible que su fe no se haya terminado? ¿Cómo es posible que su fe no haya claudicado? He visto a grandes, ay, Dios mío, he visto a grandes, Carlitos, caer en el pecado. He visto hombres ungidos de Dios caer en el pecado por una puertita que se le abrió al diablo, por coquetear tantito con el diablo y decir: eso no es nada, eso no es uno religioso. Ay, Dios mío, no, mi hermano, pero yo me cuidaré las espaldas. Aleluya, yo no seré juguete del diablo. Alguien que lo grite conmigo: no seré juguete del diablo, no seré juguete de nadie. Aleluya, porque Jehová es justicia nuestra. Y le he platicado muchas veces esto, que yo creo que los más antiguos se la saben, pero yo sé que los nuevos no. Pero yo le platiqué en una ocasión que estos ojitos vieron, era un líder de la iglesia. Llegó a la casa de nosotros, porque ahí rentábamos a una hermana en la parte de abajo del Beyman. Y llegó un líder y le tocó a la hermanita a la puerta y le dijo: hermana, que Dios me mandó a orar por usted. Ese fue el otro día, pastor. Y llegó ese día y le dijo: es que el Señor me mandó a orar por usted. Y la hermana estaba sola en la casa, hermano, el esposo se había ido a trabajar. Y entonces la hermanita, pues era el líder de la iglesia. Oiga, hermano, no fue aquí, hermano. No, nuestros líderes son honestos, rectos, íntegros, los que tenemos en esta iglesia. Pero en aquella iglesia, hermano, no dijeron amén los líderes. Aleluya. Ustedes son íntegros, rectos y temerosos de Dios, apartados del mal. Ay, Dios mío. Llegó ese hombre ahí, hermano, no se la hago larga. Llegó: quíteme ese pan, please, gracias. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Llegó ahí, hermano. El hombre tocó la puerta de la hermana. Y la hermana, pues abriendo inocentemente, y le dice el varón: sierva, yo vine a orar por usted, que Dios me envió. Y la sierva pues le abrió la puerta y le dijo: pues pásele, hermano, porque es el líder, el diácono de la iglesia, pásele. Y el hermano empezó con sus cosas raras.
hermano, ahí es que Dios me dijo que usted tiene una enfermedad. Ay, Dios mío. Dijo, tiene cáncer. Y dijo, y Dios quiere que yo imponga mi mano donde está el cáncer. Y dijo, así que usted se tiene que recostar aquí en la cama en lo que yo oro por usted. Qué malicia del diablo. Mira, hermano, yo le digo, el diablo no juega. El diablo no juega. Y después la hermana dice, pues ahí temerosa se fue y se acostó la hermana, le digo yo, porque subió espantada después de eso. Subió corriendo, ay, hermana, mire qué es lo que me pasó. Y yo le dije, hermana, yo si hubiera sido usted, yo me paro en la puerta y digo, venga cuando esté mi esposo, porque ahora no está. Así oramos todos juntos. ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Alguien está aquí? Aleluya. Cuando esté mi esposo, usted viene y oramos los 4 juntos. Y también se trae a la suya. No la deje en casa. Se la trae para que oremos juntos. Y después, hermano, al otro día, ay, Dios mío, llegó el hermano con la misma cantaleta. Pero como yo le había dicho a la hermana, no, usted ciérrele la puerta a ese hombre y dígale, traiga a su mujer o espere que esté mi marido. Pero ahorita no hay nadie, yo estoy sola, no le puedo abrir la puerta. No puede usted entrar. Y luego, entonces llegó el hombre al otro día y le llevaba un desayuno. Y dijo, vamos a desayunar y después vamos a orar. Ay, con posición de mano para que los tumores desaparezcan. Reprenda el Señor al diablo. Ay, Dios mío, aleluya. La hermana le tomó el desayuno, le dijo sí, pero otro día, y le cerró la puerta. Oiga, he visto cosas de falsos maestros, falsos profetas, personas que se dicen ser hombres de Dios, pero que no lo son, porque el temor de Dios no está dentro de sus corazones. Aleluya, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles en los que estamos. Avívala. Ay, que haya discernimiento, que las mujeres estén atentas, que los hombres estén alertas, que no le den lugar al diablo. Y así pudiera platicarle muchas historias que no saldríamos hoy. Ay, Dios mío, aleluya. Pero esas cosas a mí me han enseñado que cuando no hay convicción, que cuando no hay temor, el corazón se pervierte. La mentira y el engaño están en la boca de aquellos que no temen al Señor. Pero cuando hay temor de Dios, tú dices, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vides en los sembradíos, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. No buscaré lo mío por mis propias fuerzas. Esperaré en Jehová. Sí que no, que es Jehová justicia nuestra. Él dará justicia. Él traerá provisión. Él traerá la medicina. Él suplirá las necesidades. Aleluya. Pero no busquemos y no esperemos la cosa por nuestra propia justicia. Ay, déselo fuerte al Señor, aleluya, porque la gloria es de papá y Él nos hace despertar y nos hace decir, está alerta, porque estos tiempos que vivimos son tiempos muy peligrosos. Entonces, hermano, nos enseña eso a nosotros. El profeta Habacuc en el capítulo 3, porque solamente tiene 3 capítulos el libro, pero en el capítulo 3 es una victoria de la fe. Es una oración que él dice o que él clama ante Dios, dándole la gloria al Señor, que aún en medio de todo, en medio de la escasez, en medio de la crisis espiritual, en medio de la crisis mundial, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. En Él esperaré, porque Él me dará respuesta. Yo no sé si alguien lo cree. Él me dará respuesta. Él contestará
cosas que yo estoy necesitando que conteste. Y me encanta porque en el versículo 19 dice: Jehová es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Y cuando yo vengo a entender esa metáfora que habla de las ciervas, y las ciervas o los ciervos son un tipo venado que las patas de ellos están diseñadas para caminar las grandes montañas, para caminar todo terreno. Ellos andan por todo camino, que no importa que sea pedregoso, no importa que sean caminos de piedras, no importa que sean montañas, no importa lo que sea. Los pies de aquellos siervos lo hacen caminar seguro. Sus patas están diseñadas para no resbalar. Las patas de ellos están diseñadas para no claudicar. Las patas de ellos están diseñadas para andar por los caminos más difíciles. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Habacuc nos está diciendo, pero él dice: Él adiestra mi pie para que no resbalen. Él prepara mi camino para que no claudique. Él es mi fortaleza, y en las alturas, ay, 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 en las alturas Él me hace andar. Y los comentaristas dicen que cuando habla de alturas, habla de lugares espirituales. Porque cuando andamos, hermano, en el mundo natural, en el mundo terrenal, vemos con nuestros ojos limitados, humanos e imperfectos. Pero cuando nos elevamos a las alturas, que Dios nos eleva a las alturas y dice: en mis alturas me hace andar, porque de lo alto veo el panorama distinto. Ay, 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 ay. De lo alto puedo ver el panorama diferente. Ya no veo las cosas como un humano, ahora veo las cosas como las ve Dios. Ahora siento como siente Dios. Ahora pienso como piensa Dios. Ya las cosas no me limitan. Hoy estoy en las alturas, mirando como Dios ve. A alguien que pueda entender eso, aleluya. Cuando te elevas a lo alto, las cosas son distintas. Y no es que cambie la circunstancia, sino que cambias tú de perspectiva. Y ahora no ves las cosas con tus ojos limitados y humanos. Ahora ves las cosas desde lo alto, donde dices: no es nada. Esa tormenta no es nada. Esa situación no es nada. Pero como tú estás aquí abajo, ves la tormenta como que nunca va a acabar. Pero cuando estás desde arriba, tú ves la tormenta, que es un pedazo de nube que va a pasar. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Cambia tu perspectiva, cambia tu panorama. Ya no ves las cosas de los ojos humanos imperfectos. Ahora ves las cosas de una manera distinta, donde Dios te pone y te posiciona. Es más, dicen los comentaristas que las águilas, ay, 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 son distintos al resto de las aves. Y cuando las águilas ven venir la tormenta, todo el resto de las aves corren a buscar refugio. Pero las águilas, dice, que ven venir la tormenta y ellas se abalanzan hacia la tormenta. Todas se esconden. Ay, 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 todas se esconden. Pero ella se abalanza hacia la tormenta y aprovecha los fuertes vientos, y aprovecha la tempestad, y aprovecha los vientos de la tormenta para entonces alzar las alas, abrir sus alas, y el viento, ay, el viento las comienza a elevar por encima de la tormenta. Ella utiliza el proceso de la tormenta para volar por arriba de ella. Ay, alguien que vuele por arriba de su problema, alguien que vuele por encima de su tormenta, alguien que pueda ver la cosa diferente con los ojos de Dios, con la perspectiva de lo alto. Alguien que le crea a Dios y que pueda ver las cosas de una manera distinta.
Yo oí el testimonio de un joven y termino con eso. Ay, Dios mío, ese reloj. Termino ya, lo prometo. Viene este joven y dice que en su familia tiene 2 hermanos, y cuando iban a hacer el tercero, que era él, los papás esperaban una niña. Y dijo entonces el joven: cuando yo nací, mi mamá y mi papá tenían escogido el nombre de la niña y dijeron: se va a llamar Sinaí. Y cuando yo nací, me pusieron por nombre Sinaí. Y dijo: yo no sé, pero desde que yo era un niño, yo tenía ademanes afeminados. No era porque yo quería, no era porque yo lo escogí. Dijo: yo tenía eso dentro de mi interior. Y todo el mundo me decía: tú te mueves como una niña, tú pareces una niña, tú pareces que eres niña, y tu nombre también es de niña. Y él creció con una identidad que el diablo quería distorsionar. Pero él, cuando dice mi nombre, me daba pena decirlo. Mi nombre no lo quería hablar. Cuando la gente me preguntaba, yo siempre daba mi segundo nombre, porque siempre, todas las personas, cuando yo decía mi nombre es Sinaí, me decían: ese nombre es de niña. Todas las personas. Y dijo: me avergoncé de mi nombre y lo escondí, y ya no más quise decir cómo me llamaba. Dijo: y crecí. Pero en una ocasión, dijo, una profeta enviada por los pastores me llevó a la casa. Dijo: y en el camino ella me preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo, con la confianza que me inspiró la hermana, le dije: Sinaí. Y ella me volteó a ver y me dijo: wow, qué nombre más maravilloso. Dijo: es la primera vez que yo había escuchado eso. Dijo: qué nombre más maravilloso. ¿Tú sabías que tu nombre significa encuentro con Dios? Él se quedó sorprendido y dijo: ¿cómo puede ser posible? Cuando llegó a su casa lloró, porque el Señor le habló tanto, y comenzó a buscar el significado del nombre Sinaí. Y dijo: Sinaí significa encuentro con Dios. Y él empezó a llorar y dijo: ¿cómo puede ser posible que por tantos años me haya avergonzado de mi nombre, cuando mi nombre significa encuentro con Dios? Y eso es lo que tuvo él en esa noche, en esa tarde, un encuentro con Dios. Aleluya. Cuando el diablo quiere avergonzarte, cuando el diablo quiere detenerte, el Señor ha puesto una marca, un sello, y dice: tú eres mi pertenencia, tú me perteneces a mí. Tu nombre será encuentro con Dios. Tu nombre tiene respaldo de Dios. Tu nombre. Y yo me identificaba con él y decía: mi nombre siempre fue vergüenza para mí, nunca me gustó mi nombre. Y escondía mi nombre. Y por muchos años me cambié el nombre. Se lo digo a usted. Y me llamaba yo Ivonne, porque el nombre de Aleida a mí no me gustaba. Yo decía: ese nombre no me gusta. Porque toda la gente, cuando yo le decía mi nombre, me decían: ¿qué? Y yo me quedaba así y no me gustaba responder. Así que desde que yo era pequeña, mi padre dijo: tú te llamas Aleluya. El Señor, mi padre, sin conocer al Señor, me dijo: tú te llamas Aleluya. Tu nombre es Aleluya. Oh, porque yo decía: mi nombre no me gusta, papá. Y me dijo: tu nombre es Aleluya. Pero cuando yo vengo a ver el significado del nombre Aleida, significa de noble linaje. Ay, 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 yo no sé, hermano. Yo no sé si eso te puede decir a ti algo. Pero lo que el diablo quiere usar para avergonzarte, lo que el diablo quiere usar para truncar tu camino, Dios lo ha de cambiar, Dios lo ha de acomodar para que su nombre sea glorificado, exaltado. Yo no sé si te puedes poner de pie, darle gloria al Señor y decirle: Dios, tú eres justicia nuestra, tú eres Jehová Tsidkenu, el que nos da justicia, el que nos hace justos delante de su presencia, el que nos llama a caminar en las alturas. Eso es. Vamos a adorar. Eso es. Corre este altar si tú quieres oración.
Si tú necesitas la oración, corre a este altar. Porque el único que te puede hacer justicia se llama Dios. El único que puede obrar en tu situación más adversa se llama Dios. El único que se puede manifestar en aquello que para el hombre es imposible se llama Dios. Eso es, así que corre a este altar y dile al Señor: aquí estoy, me quebranto, me humillo ante tu presencia y reconozco que mi justicia, oh, aleluya.